¿Qué es una variable en la vida cotidiana? Para empezar, no pensemos en estadísticas, no pensemos en fórmulas, ni siquiera pensemos todavía en investigación. Pensemos en tu día de hoy. ¿A qué hora despertaste? ¿Cuántas horas dormiste? ¿Cuántas veces miraste el celular antes de salir de casa? ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar a la universidad? ¿Cuánto dinero gastaste o no en transporte o alimentación? Ahora, detente un momento y observa algo importante. Ninguna de esas cosas fue igual ayer y probablemente tampoco lo será mañana. Eso que cambia, que varía, que no permanece fijo, aunque lo vivamos como parte de la rutina, es el corazón de este conocimiento compartido. Porque antes de ser un concepto metodológico, una variable es una experiencia cotidiana. Sin embargo, cuando entramos al mundo de la investigación, la palabra variable suele producir distancia, incluso ansiedad. Se percibe como algo técnico, abstracto, lejano de la vida real. Y ahí aparece una confusión frecuente. Creer que las variables existen solo en los libros de metodología de la investigación. La realidad es otra. Vivimos rodeados de variables, tomamos decisiones a partir de ellas, interpretamos el mundo midiendo, comparando y relacionando cambios constantes, aún sin nombrarlos. Entonces, la pregunta que guía para este video no solo es académica, es profundamente cotidiana. ¿Qué es una variable cuando la investigación se cruza con la vida diaria? Responderla no solo facilita comprender la investigación cuantitativa, permite entender cómo pensamos la realidad cuando intentamos conocerla con rigor. Cuando algo cambia, estamos frente a una variable. En la vida cotidiana, rara vez usamos la palabra variable, sin embargo, vivimos con ella todo el tiempo. Por ejemplo, en el contexto universitario, pensemos en una situación simple. Dos estudiantes cursan la misma asignatura, con el mismo docente y los mismos contenidos. Sin embargo, sus calificaciones finales no son iguales. ¿Por qué? Empiezan a aparecer elementos que cambian de una persona a otra. Las horas de estudio, la asistencia a clase, la comprensión de los textos, incluso el nivel de estrés durante los exámenes. Cada uno de esos elementos puede tomar distintos valores. Y cuando algo puede cambiar y adoptar diferentes valores, estamos frente a una variable. Ahora llevemos la mirada al contexto familiar. Imagina una familia en la que se observa el rendimiento académico de sus hijos. No todos tienen el mismo desempeño, aún viviendo en el mismo hogar. Aquí también intervienen factores que varían: el tiempo de acompañamiento de los adultos, las condiciones económicas, el acceso a recursos educativos, el clima emocional en casa. Lo mismo ocurre en el contexto social. Cuando tenemos la lectura de un informe sobre la pobreza infantil, no todos los hogares presentan el mismo nivel de ingresos, ni el mismo acceso a educación, salud o alimentación. Esos aspectos no son homogéneos, varían entre grupos y personas, y precisamente por eso pueden estudiarse. Desde la investigación cuantitativa, estas diferencias no se observan solo como experiencias aisladas. Estas se organizan, se delimitan y se analizan mediante variables. Hernández Sampieri, Fernández y Batista señalan que una variable es una característica o propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Esta definición cobra sentido cuando la conectamos con lo cotidiano: las horas de estudio, el ingreso familiar, el nivel de estrés, la asistencia a clase, el acceso a servicios básicos. Todas son características que no permanecen fijas y que por tanto pueden ser objeto de análisis. Así, la variable no aparece como una invención académica, sino como una herramienta para comprender sistemáticamente aquello que ya observamos en la realidad.
La investigación cuantitativa no crea las variables, las reconoce, las nombra y las organiza para poder explicarlas con mayor claridad. Entender esto es clave, porque cuando comprendemos que las variables nacen de la vida cotidiana, el lenguaje de la investigación deja de ser ajeno y comienza a volverse significativo. Investigar exige precisión. Por eso hay diferentes tipos de variables en la vida cotidiana. Hasta ahora hemos comprendido que una variable es aquello que cambia y puede adoptar distintos valores. Sin embargo, en investigación cuantitativa no basta con identificar que algo varía. Es necesario precisar de qué tipo de variable se trata, porque de ello depende la formulación de la hipótesis, la selección de los instrumentos y el tipo de análisis posible. En este punto, la investigación comienza a exigir un mayor nivel de orden conceptual. En primer lugar, pensemos en una situación universitaria. Supongamos que queremos estudiar el rendimiento académico de un grupo de estudiantes. Aquí aparece una variable central, calificación final. Esta variable no surge al azar. Se define porque puede tomar valores distintos, por ejemplo, de 0 a 5 o de 0 a 10, y porque es posible medirla de manera sistemática. En este caso, estamos frente a una variable cuantitativa, ya que se expresa numéricamente y permite comparaciones precisas. Ahora bien, ese rendimiento académico no ocurre en el vacío. Puede estar relacionado con otras variables como las horas de estudio semanal, la asistencia a clase o el acceso a material bibliográfico. Estas variables no explican por sí solas el rendimiento, pero pueden influir en él. En términos metodológicos, suelen conceptualizarse como variables independientes, mientras que el rendimiento académico se analiza como variable dependiente, en la medida en que sus valores pueden variar en función de otras condiciones, tal como lo dice Bernal en el año 2010. Llevemos ahora este análisis al contexto familiar. Imaginemos un estudio sobre el bienestar infantil. Aquí podrían identificarse variables como el ingreso mensual del hogar, el nivel educativo de los cuidadores o la cantidad de horas de acompañamiento parental. Cada una de esas características puede tomar valores distintos entre familias y por tanto puede ser medida. Sin embargo, no todas se expresan del mismo modo. Por ejemplo, el ingreso mensual es una variable cuantitativa, mientras que el nivel educativo suele organizarse en categorías: primaria, secundaria, educación superior. En este último caso, hablemos de una variable cualitativa, ya que no se mide en números continuos, sino en categorías que representan diferencias relevantes entre los sujetos estudiados. Esto lo apoya Hernández, Sampiere y otros en el año 2014. Finalmente, observemos el contexto social. Pensemos en un informe sobre pobreza infantil, tal como lo mencionábamos anteriormente. Variables como el acceso a servicios de salud, la condición de vivienda o la situación laboral de los adultos del hogar no solo varían entre grupos sociales, sino que permiten describir desigualdades estructurales. Aquí, la claridad en la definición de cada variable es crucial, porque una mala delimitación puede conducir a interpretaciones erróneas de la realidad social. Kerlinger y Lied en el año 2002 advierten que una variable mal definida no solo dificulta la medición, sino que debilita todo el proceso investigativo. Por eso, en investigación cuantitativa, definir una variable implica responder con precisión a estas tres preguntas. ¿Qué exactamente va a cambiar? ¿Cómo se va a observar? ¿Con qué criterios se va a medir? En ese sentido, trabajar con variables no es un ejercicio mecánico, es un proceso intelectual que exige decisiones teóricas y metodológicas conscientes. Cada variable seleccionada refleja una forma particular de mirar la realidad
y de traducirla en datos analizables. Comprender los tipos de variables, entonces, no es solo aprender una clasificación, es aprender a pensar la realidad social con mayor rigor, reconociendo qué aspectos pueden ser medidos, comparados y explicados desde la investigación cuantitativa. Es allí cuando una idea se vuelve investigable, ya que debe operacionalizar esas variables dentro de la vida cotidiana de los sujetos o actores investigados. Hasta aquí hemos hablado de variables como aquello que cambia y puede medirse. Sin embargo, en investigación cuantitativa hay un paso decisivo que marca la diferencia entre una idea general y un estudio riguroso: la operacionalización de las variables. En la vida cotidiana solemos decir, por ejemplo, este estudiante tiene bajo rendimiento académico o en esta familia hay poco acompañamiento parental. El problema es que, aunque entendemos intuitivamente esas afirmaciones, no son aún investigables. Para que lo sea, necesitamos traducirlas en variables claras, observables y medibles. Bernal, en el año 2010, señala que operacionalizar una variable implica definirla en términos de las operaciones necesarias para medirlas. Es decir, pasar del lenguaje cotidiano al lenguaje metodológico, sin perder ese vínculo con la realidad. Veámoslo con un ejemplo integrado. Imaginemos un estudio en contexto universitario que busca comprender ese rendimiento académico de los estudiantes en el primer semestre. El problema podría formularse así: ¿existe relación entre las horas de estudio semanal y el rendimiento académico? Es una pregunta sencilla. Pero aquí ya aparecen dos variables centrales, pero aún no están completamente definidas. Serían las horas de estudio. Podemos plantearnos como pregunta: ¿incluye solo el estudio individual? ¿Se cuentan las horas en clase? ¿Se mide por autorreporte o por registro? En cuanto al rendimiento académico, se expresa en una nota final, es el promedio acumulado, en aprobación o reprobación. Hernández Sampieri, Fernández y Batista en el año 2014 explican que una variable cuantitativa debe definirse de tal manera que pueda ser medida con claridad, precisión, coherencia con el problema de investigación. Por eso, operacionalizar no es un trámite técnico, es una decisión conceptual. Llevemos ahora este mismo ejercicio al contexto familiar. Suponga que queremos estudiar el acompañamiento parental y su relación con el desempeño escolar de niños y niñas. Decir acompañamiento parental no basta. Es necesario disponer esa idea en indicadores concretos, tales como frecuencia de ayuda en tareas, tiempo de diálogo sobre la escuela, asistencia a reuniones académicas. Cada uno de esos aspectos puede convertirse en una variable observable y medible, permitiendo pasar de una percepción general a un análisis sistemático. Finalmente, pensemos en un contexto social, con un estudio sobre pobreza infantil. Conceptos como calidad de vida o condiciones de vulnerabilidad son complejos y multidimensionales. Kerlinger y Litt, en el año 2002, advierten que si estos conceptos no se traducen adecuadamente en variables, el investigador corre el riesgo de medir algo distinto a lo que cree estar estudiando. Por eso, operacionalizar variables implica un ejercicio de coherencia entre la teoría y la realidad, entre el concepto y medición, entre lo que se quiere explicar y lo que efectivamente se observa. Cuando este proceso se realiza con cuidado, la investigación cuantitativa deja de ser una acumulación de números y se convierte en una forma rigurosa de dar sentido a la experiencia social. Aprender a mirar con otros ojos. Comprender que es una variable no solo como un requisito académico, sino entenderla como un cambio en la forma de mirar la realidad. Cuando un estudiante comienza a identificar variables en su cotidianidad, deja de observar los fenómenos como hechos aislados y empieza a reconocer esas relaciones, esas diferencias y los patrones.
Ese es uno de los aprendizajes más importantes que ofrece la investigación cuantitativa. Entrenar la mirada para distinguir aquello que cambia, aquello que puede compararse y aquello que puede explicarse con mayor rigor. Este canal existe para acompañarte en ese proceso, no para memorizar definiciones, sino para aprender a pensar investigativamente, desde situaciones reales, cercanas y significativas. Si este video te ayudó a comprender que una variable no nace en el libro, sino en la vida cotidiana, en la universidad, en la familia, en la sociedad, te invitamos a suscribirte, a compartir este contenido con tus compañeros y compañeras y a dejar un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Qué variable de tu vida cotidiana comenzarías a estudiar si hoy iniciaras una investigación? Porque aprender investigación también implica nombrar la realidad que habitamos. ¿Cuándo aprender variables es aprender a pensar? Volvamos una vez más a la idea central. Una variable no es un número, no es una categoría, no es una tabla de datos. Una variable es una decisión intelectual, decir qué aspecto de la realidad merece ser observado, comparado y explicado. Cuando aprendemos a definir variables, aprendemos a ordenar el mundo sin simplificarlo en exceso. Aprendemos que no todo puede medirse, pero que aquello que se mide debe hacerse con cuidado y con claridad, además con responsabilidad. Hernández Sampiere y otros en el año 2014 recuerdan que una investigación cuantitativa rigurosa no depende solo del análisis estadístico, sino de la claridad conceptual con la que se definen sus variables desde el inicio. Dicho de otro modo, una mala definición conduce inevitablemente a conclusiones débiles. Por eso, en este video e información integrada, no basta que memorices tipos de variables. Busca algo más profundo, que te preguntes qué estás midiendo cuando dices que investigas. Porque cuando no sabemos definir una variable, corremos el riesgo de medir sin comprender. Y cuando medimos sin comprender, los números dejan de explicar la realidad y comienzan a ocultarla. Investigar, incluso en sus primeras etapas, es un ejercicio de pensamiento crítico. Y aprender qué es una variable es uno de los primeros pasos para pensar la realidad con mayor rigor, conciencia y responsabilidad. Ahora bien, vamos a llevar la investigación a la vida cotidiana. En este punto del aprendizaje, comprender el concepto no es suficiente. La investigación comienza a consolidarse cuando el conocimiento se pone en acción. Por ello, te propongo 3 microtareas breves, pensadas no como ejercicios escolares, sino como un entrenamiento del pensamiento investigativo. Microtarea número 1. Identificar una variable. Durante el día de hoy, observa una situación cotidiana, en la universidad, en tu hogar, en tu barrio, e identifica un solo aspecto que cambie entre las personas o momentos. Escribe en una frase simple. La cantidad de varía según. Microtarea número 2. Precisar la variable. Ahora debes preguntarte, ¿eso que identifiqué puedo medirlo o clasificarlo de alguna manera? Intenta responder. ¿Se expresa en términos de números? ¿Se organiza en categorías? Este ejercicio te ayudará a identificar entre una idea general y una variable investigable, tal como sugiere Hernández Sampiere y otros investigadores en el año 2014. En cuanto a la microtarea número 3, nombrar la decisión. Finalmente, reflexiona. ¿Por qué elegiste esa variable y no otra? Esta pregunta es clave porque, como señala Bernal en el año 2010,
toda variable implica una decisión teórica previa, incluso en estudios sencillos. Estas microtareas no buscan respuestas perfectas. Buscas que empieces a pensar como investigador o investigadora, incluso antes de formular un proyecto formal. Por eso, cuando las variables empiezan a relacionarse, aprendemos a reconocer y definir las variables, pero la investigación cuantitativa no se detiene ahí. Identificar variables es solo el primer paso. El siguiente, y quizás el más desafiante, es relacionarlas, porque cuando investigamos no solo queremos saber qué cambia, sino cómo y por qué cambia. Y es justamente en este punto donde surge una nueva pregunta. ¿Qué ocurre cuando una variable parece influir sobre otra? En el próximo encuentro daremos un paso más en este recorrido y nos preguntaremos, ¿por qué unas cosas influyen en otras? Variables independientes, dependientes y relaciones causales en la vida cotidiana. Ahí comenzaremos a comprender cómo la investigación cuantitativa intenta explicar la realidad, no solo describirla, porque medir es importante, pero comprender las relaciones es lo que transforma los datos en conocimiento. De este modo, el conocimiento de la investigación no se cierra como un contenido aislado, sino como una parte de una secuencia formativa continua, donde cada saber prepara el terreno para el siguiente, respetando los ritmos cognitivos y fortaleciendo una comprensión progresiva de la investigación cuantitativa. Busca el siguiente video llamado Medir las emociones es posible.